¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Descubriendo los Secretos de Daniel y Apocalipsis. En el día de hoy estamos estudiando o vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 9. Ya hablamos acerca del capítulo 8 y nos deja con una pregunta de hasta cuándo va a durar esta visión y este tiempo en el cual la verdad va a ser pisoteada por tierra, los santos del Altísimo van a ser perseguidos para ser muertos, y la verdad del santuario y todo. ¿Hasta cuándo, Señor, va a permitir esto que el Satanás esté pisoteando, que esté ocultando esta verdad? Y se le contesta la visión hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Luego estas verdades que han sido ocultadas por tantos años van a volver nuevamente a la luz. Dios levantará un pueblo después de los 2300 tardes y mañanas, y vamos a ver qué significa esto. Va a levantar un pueblo con estas verdades. Nuevamente, estas verdades que Satanás ha querido ocultar, pisotear, esconder por tantos años, saldrán nuevamente a la luz. Dios levantará un pueblo en ese tiempo para predicar nuevamente la verdad que por tantos años ha sido pisoteada. Y esto viene siendo contestado en el capítulo 9. Te recomiendo por favor que si no has visto Apocalipsis paso a paso, que por favor antes de comenzar este estudio o esta serie de Daniel, que por favor empieces Apocalipsis paso a paso, porque la mayoría de los términos de palabras, simbolismo, etc., lo hemos presentado ya y lo hemos explicado ya anteriormente en Apocalipsis paso a paso. Así que para no extender más por mucho tiempo lo de Daniel, pues prefiero que entonces veas Apocalipsis paso a paso con las explicaciones y así puedas entender con calma lo que Daniel nos explica, ¿ok? O nos presenta. Muy bien, sin más, vamos a comenzar ahora el capítulo 9, y a este capítulo le he puesto como por título la profecía de los 2300 días, que es lo mismo que tardes y mañana. Ya esto lo explicamos en el capítulo 7. Génesis capítulo 1 nos habla, fue la tarde y la mañana, el primer día, tarde y mañana, segundo día, tarde y mañana, tercer día. Cuando habla de 2300 tardes y mañana, se refiere a lo mismo, 2300 días. ¿Ok? Así que vamos a leer el versículo 1 de Daniel, capítulo 9. Nos dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Muy interesante, porque dice aquí que en el año primero del rey Darío. ¿En el año primero de qué? En el año primero en que Darío conquistó a Babilonia. ¿Okay? Estamos viendo aquí la tablita que nos enseña que en el año primero, ¿okay?, en el 539 fue cuando los medos y persas conquistaron a Babilonia. Entonces, en ese año primero de el rey Darío sobre Babilonia, ¿okay?, en ese primer año es cuando Daniel tiene esta revelación, la explicación, ¿okay?, la interpretación de la profecía del capítulo 8. ¿Ok? Fueron 21 años después de que él recibió la visión anterior del capítulo 8. El capítulo 9, la interpretación ocurre 21 años después. ¿Ok? En el 560 antes de Cristo, Daniel tuvo la visión del carnero y el macho cabrío. Y ahora, aproximadamente en el 539, se le da a Daniel la interpretación de la profecía de los 2300 días. 21 años después. ¿Ok? Vemos aquí
cuándo es que Daniel recibe esta interpretación. Otro punto interesante es que estamos viendo aquí que según la profecía de Jeremías, ¿verdad que sí? Iban a ocurrir 70 años de desolaciones en Jerusalén. Jerusalén iba a estar desolada por 70 años. ¿A causa de qué? A causa de las abominaciones que el pueblo de Israel había hecho contra Dios. Entonces Dios lo mandó cautivo a Babilonia y Jerusalén fue destruida. ¿Ok? Muy bien. Ahora él está orando porque ya se está acercando el tiempo en que la profecía hablaba de que Jerusalén iba a volver a ser ¿qué? Restablecida, restaurada. Entonces él está orando y confesando. Él estaba estudiando las profecías que Jeremías habló acerca de Jerusalén, y ahora está orando él y confesando sus pecados y los pecados del pueblo, haciendo una intercesión por el pueblo. Vamos a seguir leyendo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva a todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso de delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste el renombre el cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones,
y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confesamos en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego de delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volaba con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Después de esta plegaria, después de esta oración, que en medio de ella estaba Daniel pidiendo misericordia a Dios a causa de la rebelión que el pueblo de Israel había hecho contra Dios, de rechazar al profeta, rechazar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por apartarse de ellos. Entonces Dios, por su amor y su misericordia, dejó libre al pueblo de Israel, quitó su protección sobre ella. ¿Y qué pasó? Fueron tomados cautivos y Jerusalén fue ¿qué? Destruida. ¿Ok? A causa de las rebeliones del pueblo de Israel en contra de Dios. Y porque se rebelaron en contra de Dios, no querían obedecer a Dios, no querían adorar a Dios, pues entonces Dios se aparta. Dios se apartó y entonces vinieron ¿qué cosa? Maldición en contra del pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, en medio de esta oración que Daniel está derramando, está orando por el monte de Dios en el santuario, ¿verdad que sí? Como ya estudiamos, él estaba orando y ¿qué sucede? Le aparece a Gabriel, el ángel Gabriel, se aparece a Daniel para darle a él la explicación de la visión que él tuvo 21 años atrás. Viene ahora para darle a él lo que significa, lo que representa, para que él pueda entender, escribir y entender lo que trata esta visión de los 2300 tardes y mañanas o 2300 días. ¿Ok? Y ahora vamos a comenzar con esta profecía de tiempo. ¿De quién está hablando? ¿Qué es lo que sucede en este periodo de tiempo? ¿Serán 2300 literalmente días? ¿O a qué se refiere? Porque la visión, el ángel le dice que es para muchos días, es para los postreros días. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Ok? ¿Qué nos dice esta profecía? ¿Ok? Vamos a comenzar. Vamos a seguir leyendo el próximo versículo. Nos dice: 70 semanas están determinadas, marcadas, cortadas. ¿Ok? Esa palabra determinada en el original significa, en este espacio de tiempo está determinado, está cortado. Dentro de este lapso de tiempo, 70 semanas están arrancadas, están separadas. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Estas cosas van a suceder ¿en qué periodo de tiempo dice? En 70 semanas. ¿Ok? Pero ¿de dónde salen estas semanas? ¿De qué él está hablando? Acuérdese que es contestándole acerca de la visión que él tuvo 21 años atrás, que es acerca de hasta cuándo va a durar esto de que el santuario y la verdad sea echada ¿por qué? Por tierra.
Y se le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, hasta 2300 días, y luego el santuario, estas verdades, el santuario será purificado y estas verdades saldrán a la luz nuevamente. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estudiar este versículo que acabamos de leer paso a paso, con calma. Mira lo que nos dice. 70 semanas están determinadas. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Estamos viendo aquí 2300 días. Este es el marco profético grande que estamos viendo aquí. Ahora, la pregunta, ¿estos días serán literales? ¿Está hablando realmente días literales? Porque si vamos a días literales, voy a poner aquí la cantidad para que ustedes vean que se refiere entonces a 77 meses, que es igual a 6 años con 4 o 5 meses. Así que no puede ser días literales, porque ya vimos que se le dio la profecía 21 años atrás. Eso no puede ser 6 años, ¿verdad que no? Y también vimos que en el capítulo anterior nos dice que Daniel, le dice el ángel a Daniel, no te preocupes, anda Daniel, esto es para el tiempo ¿de qué? Del fin. Y Daniel vivió más de 6 años. Dijo que ya ha pasado 21 años. No se refiere entonces a días literales, porque tiene que ver con el tiempo del fin. Si no son días literales, entonces, como es una profecía de tiempo, entonces hay que buscar en la profecía donde podemos encontrar que días, ¿ok?, se refiere a algo más, ¿ok? El número, ¿ok?, como lo vimos en Apocalipsis, el número nunca en las profecías, y hagan anotaciones de esto, los números nunca en profecía son simbólicos. Lo que viene en el simbolismo, ¿ok?, es lo que le sigue al número. Por ejemplo, aquí nos habla 2300 días. Literalmente son 2300, pero la pregunta es, ¿son días o qué es? ¿Ok? Vamos a buscar en las profecías, en libros proféticos, donde podemos ver que días es un simbolismo y qué representa, qué simboliza días. ¿Ok? Y esto lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, versículos 5 al 7. Nos dice las Escrituras: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. ¿Lo ves? Va a hablar ahora de qué? De días. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Mira cómo dice ahora. Día por año te lo he dado. O sea que estamos viendo aquí que día, en esta profecía que fue contra Jerusalén, le dio 40 días. Pero ahora le está diciendo que estos días no son días literales, sino que van a ser días por año. En otras palabras, que días no van a ser días literales, sino van a ser 40 años. Día por año te lo he dado. O sea que cuando vamos a la profecía entonces de los 2300 días, o 2300 tardes y mañanas, no se refiere entonces a 77 meses, sino se refiere entonces a 2300 ¿qué? Años, día por año. Por eso es que entonces ahora tiene sentido que el ángel le dice a Daniel, Daniel, esto no es para ti ahora. Esto es para el tiempo de ¿qué? Tiempo del fin. ¿Ok?
Daniel jamás y nunca iba a durar 2300 años. ¿Ok? So, estamos viendo entonces que esta profecía de los 2300 días son 2300 años. ¿Ok? Sigue diciendo, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. O sea que la profecía en contra de Jerusalén van a ser, ¿cuánto tiempo? 40, como vimos ahorita, 40 días, 40 años, día por año te lo he dado. Estamos viendo que proféticamente, en el caso de esta profecía de Daniel, nos está dejando saber que son 2300 ¿qué? Años. Mira la tablita aquí. Entonces, 2300 días, día por año te lo he dado. Ezequiel 4, 5 y 7. Estamos descubriendo entonces y entendiendo por qué entonces el ángel le dice, Daniel, este es para el tiempo del fin. Esto no va a ser para tu tiempo. Escribe lo que ves y lo que se te está diciendo. Ahora, nos dice que dentro de esos 2300 días, ¿qué nos sigue diciendo? Mira, vamos otra vez a leer. 70 semanas están determinadas, cortadas, separadas. ¿De qué número? De los 2300 días que vimos. ¿Ok? De esos 2300 días van a haber 70 semanas. Y seguimos con la misma profecía de tiempo, ¿ok? Día por año, ¿ok? Y mira lo que pasa. Cuando vemos esto, si una semana tiene 7 días, es decir, que son 7 años. Si son 70 semanas, se multiplica entonces 7 días, porque es una semana, ¿por cuántas semanas? Por 70 semanas. Y el total de ellas son 490 años. Así que estamos viendo entonces que dentro de los 2300 años nos dice la profecía que el ángel está hablando a Daniel que dentro de ese marco de tiempo 490 años, ¿ok? Están determinados, están separados para tu pueblo. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. En este marco de tiempo Dios le da un tiempo de misericordia y gracia al pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto, misericordia y gracia? ¿Qué estamos viendo que está pasando en la introducción de este capítulo? En estos versículos, cuando Daniel está orando a Dios, está pidiéndole misericordia, está pidiendo que tenga piedad de ellos, que ellos han pecado contra Dios. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué Dios hace? Le dice a Daniel, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, le estoy dando un tiempo de oportunidad. Tienen 490 años. ¿Para qué? Lo vamos a ver ya mismo. Pero te lo quiero decir desde ahora para que no te confundas. Le estoy dando un tiempo de gracia, de misericordia. Le estoy dando 490 años. Y lo vamos a ver qué es esto que significa 490 años. ¿Se acuerdan de esta pregunta que Pedro le hizo a Jesús? ¿Hasta cuánto tiempo podremos perdonar a las personas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hasta 70 veces ¿qué? 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. O sea, que Jesús está utilizando esta profecía de Daniel para contestarle a Pedro el tiempo de misericordia que Dios ha tenido con el pueblo de Israel para que vuelva a sus pasos. ¿A quién? Al verdadero Dios, porque se ha descarriado. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver paso a paso. 490 años. Ahora hay que saber cuándo es que comienza, ¿verdad que sí? Eso es lo que queremos saber, cuándo es que comienza esta profecía.
Seguimos leyendo el versículo 25 al 27. Nos dice la palabra de Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que está dando la fecha de comienzo, aquí está haciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Habrá 2 marcos históricos de tiempo. Se cumplirá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Que cuando se cumplan las 7 semanas y las 62 semanas, se cumple la venida ¿de quién? Del Mesías. Pero vamos paso a paso. Vamos a tomar primeramente este periodo de tiempo de las 7 semanas. Así que vamos a hablar primero de las 7 semanas. ¿Qué ocurre en esas 7 semanas? Lo que dice primero aquí, restaurar y edificar a Jerusalén. Vamos a verlo en el marco profético. Así que 7 semanas. Si una semana son 7 días, es decir que una semana son 7 años. Si son 7 semanas, se multiplican entonces 7 días por cuánto, por 7 semanas. Y 7 por 7 es igual a 49. Es decir que son 49 años que va a durar el tiempo en restaurar y edificar a quién, a Jerusalén. Pero todavía sigue la pregunta, ¿cuándo comenzará esta profecía de tiempo? ¿Qué rey fue el que puso este dictado, este decreto de restaurar y reedificar a Jerusalén? ¿Y en qué año fue? Para entonces poder nosotros saber cuándo comienza, qué ocurre en medio y cuándo es que termina. ¿Ok? Para saber cuándo es que Dios va a levantar este pueblo, que va a levantar esta verdad. Y cuándo es que comienza el tiempo del fin. ¿Ok? Acuérdate que el ángel le dijo que esto es para el tiempo del fin. O sea que cuando ese tiempo llegue es el comienzo del fin. ¿Estamos entendiendo? Así que, ¿cuándo? ¿Cuándo es que comienza esta profecía de tiempo? Y vamos a ver en la historia y también en las escrituras podemos darnos cuenta que hubieron 3 reyes que pusieron el edicto de restaurar y edificar a Jerusalén. En el 537 a.C., Ciro puso el decreto para levantar y reedificar a Jerusalén, pero no se completó la obra. Luego Darío en el 520 a.C., y tampoco fue una obra completa. Pero en el libro de Esdras, capítulo 7, cuando vamos a estudiar este capítulo, estudiarlo con calma, te vas a dar cuenta que este decreto fue el más completo y empujó y llevó al pueblo a ¿qué? A terminar y edificar y restaurar aquí a Jerusalén. ¿Ok? Y el pueblo se envolvió en toda la obra y el rey también dio riquezas para que pudieran terminar la edificación y la restauración de Jerusalén. ¿Ok? Así que en el 457, como estamos viendo aquí, en el 457 a.C., fue cuando el rey Artajerjes puso este decreto y se empieza a contar desde el 457, como vemos aquí, antes de Cristo, cuando el decreto de Artajerjes comienza. Así que ya tenemos el punto de empezada, el punto de partida. Ahora hay que ver históricamente cómo llegamos hasta el tiempo del fin. Muy bien. Y acordémonos que es día por año. Día por año te lo he dado. Vamos a seguir viendo la profecía de tiempo. ¿Qué sucede? Que cuando terminan los 49 años, después del 557, caemos a la fecha del 408 antes de Cristo, cuya fecha podemos ver que es el cumplimiento
Cuando dice aquí, para restaurar y edificar a Jerusalén. Son estas 7 semanas. ¿Estamos viendo? Así que, sigamos viendo lo que dice la imagen aquí. Es el fin de la restauración de Jerusalén. Ahora viene entonces lo próximo, porque habla de 2 números. Dice 7 semanas y 62, ¿lo ves? 62 semanas. Ya descubrimos la primera semana, y entonces en las próximas semanas, las 62 semanas que le siguen después de la restauración, entonces iba a llegar el tiempo de ¿quién? Del Mesías príncipe. ¿Ok? Vamos a hacer la misma suma nuevamente. Si una semana tiene 7 días, es decir que son 7 años, día por año, ¿te acuerdas? ¿Verdad que sí? Si son 62 semanas, se multiplica entonces 7 días o 7 años por ¿cuántas semanas? 62 semanas, que hace un total de 434 años. ¿Y qué pasa cuando suceden estos 434 años? Caemos rápido a la fecha, como dice aquí, del Mesías príncipe. Viene el tiempo del cumplimiento del Mesías. Y vamos a ver ahora bíblicamente dónde se cumple esto del Mesías, esto del ungido, porque Mesías significa el ungido. ¿Ok? Vamos a buscar en Mateo 3, 16 y 17. Mira lo que nos dicen las Escrituras. Y después que fue bautizado, ¿quién? Jesús, ¿verdad que sí? Que fue bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Nos sigue diciendo, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acabamos de estudiar en qué dice la Biblia en el tema acerca del santuario. ¿Qué dice la Biblia acerca del santuario? Hablamos acerca de los 3 ungimientos de Jesús. Y el primero de los ungimientos fue ¿cuál? Cuando fue ¿qué? Bautizado. ¿Fue ungido con qué? Con el Espíritu Santo. Después el segundo ungimiento como sumo sacerdote y el tercer ungimiento como rey. Así que este primer ungimiento, ¿ok?, fue dado en el año, como vamos a ver aquí, en el año 27, cuando justamente se cumple las 62 semanas. Caemos en el año 27 después de Cristo, cuando Cristo es que bautizado. Y entonces se cumple la profecía que dice hasta el Mesías príncipe. Y Mesías es una palabra que en griego, lo vamos a ver ahora, en griego, estamos viendo que en griego aquí, Christos, por eso que en el Nuevo Testamento vas a ver que dice el Cristo, habla mucho de Cristo, 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 Cristo en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego y también en arameo, pero en griego la palabra Christos significa el ungido. ¿Ok? Y en hebreo, que esta es la palabra en hebreo, significa Mesías. ¿Ok? Traducido a Mesías, que Mesías significa el ungido. ¿Ok? Antiguo Testamento vas a ver que dice el Mesías, y en el Nuevo Testamento vas a ver que dice el Cristo. Griego y hebreo. Pero ambos significan lo mismo, que es el ungido. Por eso es que dice en Daniel, hasta el Mesías príncipe. ¿Ves? Porque en el Antiguo Testamento, en hebreo, dice Mesías. ¿Ok? Y Mesías significa hasta el ungido. ¿Y cuando Jesús fue ungido? Cuando fue ¿qué? Bautizado. Y el Espíritu descendió sobre él como en forma de ¿qué? De paloma, y fue ungido por el Espíritu Santo. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad que sí? Perfecto. Vemos que las 62 semanas, después de las 7 semanas, se cumple entonces el bautismo de Jesús. O sea que ya apareció, ya vino. ¿Quién? El Mesías. Por eso es que cuando aparece el nacimiento de Jesús y los 3 reyes sabios
preguntan, ellos ya sabían que el Mesías estaba por venir, porque ellos conocían la profecía de tiempo descrita en el libro de Daniel, que hablaba acerca del Mesías y ya estaba pronto a venir. Pero cuando vino el cumplimiento no creyeron en él porque no era el Cristo o el Mesías o el ungido que ellos esperaban. ¿Ok? Así que vemos que se cumple históricamente y proféticamente se cumple 434 años que pasaron, viene el bautismo de Jesús. Pero ahí no queda la profecía. Vamos a seguir leyendo qué es lo que nos sigue diciendo. Y aquí voy a leer primero el 27 para después leer el 26. ¿Ok? Para que podamos entender este último tiempo que falta. ¿Ok? Esta última semana que falta. Vamos a leer el 27 primero y después el 26. Dice: y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? Vamos a verlo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que falta una semana. Y una semana está compuesto de 7 días, ¿verdad que sí? Y sabemos ya que en profecía, días son ¿qué? Años. Son otras palabras, después del bautismo de Jesús van a pasar 7 ¿qué? Años. Faltan 7 años para que el pueblo de Israel vuelva a Dios. ¿Están entendiendo? Porque esa era la oración que estaba haciendo Daniel, confesando, pidiendo arrepentimiento de que el pueblo de Dios se ha apartado de la ley de Dios, lo ha abandonado como Dios. El pueblo de Israel ha abandonado a Dios. Y Dios le da 490 años para que lo acepten. Por eso es que cuando Jesús viene a contar las parábolas, una de las parábolas es acerca de el dueño de la viña, que vinieron estas personas y tomaron la viña de su dueño, y el dueño de la viña envió mensajeros y estas otras personas los mataron a esos mensajeros, ¿verdad que sí? Porque se querían adueñar de la viña. Y entonces el dueño de esa viña dice: voy a enviar a mi hijo para ver si ellos los respetan y obedecen los mandatos que se le ha dado a esas personas que trabajaban en esa viña. ¿Y qué pasa? Cuando ellos vieron venir al hijo del dueño de la viña, ¿cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que planearon? Planearon ¿qué? Matarlo. ¿Y qué pasó con Jesús? Lo mismo. Jesús vino a este mundo como última opción para el pueblo de Israel, para que se volviera a Dios. Por eso es que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo en Mateo 23, cuántas veces quise yo reunirte y ponerte bajo mis alas, así como la gallina protege a sus polluelos, pero no quisiste? ¿Y qué pasó? Jesús vino y crucificaron a Jesús. Mataron a Jesús. Y todavía Dios le da tiempo para que se arrepientan y acepten a Jesús como el Mesías para salvarlos. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver en la profecía qué sucede. Aquí nos está diciendo que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y vamos a ver ahora el versículo 26. Mira cómo dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, que estamos viendo que en esta última semana, ese ungido que fue para el año 27, el ungido que es Jesús, dice que en esa semana, a la mitad de esa semana, iba a ser muerto ¿quién? El Mesías. Lo estamos viendo. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Ok? Matarán al Mesías a la mitad de la semana.
Y volvemos otra vez para recalcar esto. Una semana está compuesta de 7 días, es decir, que son 7 años. Y si una semana tiene 7 días, se multiplica entonces 1 por 7, son 7. Así que son 7 años. En otras palabras, que en este periodo de tiempo, del 27 hasta que se cumpla los 490 años, el pueblo de Israel iba a decidir, tiene que decidir qué va a hacer. Estamos viendo que aquí nos dice la última semana, nos enseña la semana final. 7 años. Pero nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué sacrificio? ¿Qué es lo que pudimos entender en qué dice la Biblia acerca del santuario? El santuario, ¿verdad que sí? Que se tomaba la oveja, ese cordero que representa a Jesús. Representaba en ese tiempo, representaba lo que Jesús iba a hacer. ¿Cuándo? Ahora, en este periodo de tiempo, en el momento del cumplimiento profético de los 2300 días, dentro de las 70 semanas, el Mesías iba a morir. Esa oveja que desde el Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, que se presentó la oveja ¿para qué? Para sacrificio, representando a Cristo. Iba a llegar el momento del cumplimiento profético de ese simbolismo. Y por eso dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no iba a haber más necesidad de sacrificio y ofrenda de cordero. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero iba a venir ¿a qué? A morir. ¿Ok? ¿Cuándo? A la mitad de la semana. La semana son 7 días, ¿verdad que sí? Y la mitad de 7, ¿cuánto es? 3 y medio. Son 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. ¿Y qué pasó con Jesús? Después de esos 3 años y medio, después de esa mitad de la semana, ¿qué pasa? Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Lo crucificarán, lo matarán. Y cuando vemos aquí el diagrama que sucede en la mitad de esa semana, si vemos el diagrama, ¿qué es lo que sucede a la mitad de esa semana? Viene ¿qué? La muerte de Cristo para el año 31 después de Cristo. Muere Jesús. ¿Y qué pasa? Todavía faltan 3 años y medio más que aún Dios extiende misericordia, ¿ok? Para que el pueblo acepte a Jesús como Mesías. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Israel, ¿ok? Y esto es algo que tenemos que entender. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, ¿ok? Y ya Dios llegó al punto de que dijo 70 semanas, 490 años le voy a dar de misericordia para que sigan siendo llamados hijos de Dios. Pero por eso es que dice determinado, entre tú y tu pueblo tienes esta cantidad de años. Si no se arrepiente, entonces, ¿qué va a suceder con ellos entonces? Dejarán de ser llamados hijos de Dios. Dios entonces tiene que levantar a un nuevo pueblo, un nuevo Israel. ¿Por qué? Porque el Israel de aquel tiempo dejó de adorar a Dios. Por eso es que Daniel está orando. Y si vemos nuevamente la oración de Daniel, está dejando saber que se han apartado de Dios. Si tú te apartas de Dios, por ejemplo, si 2 esposos están casados, están juntos, ¿ok? Y entonces hay un divorcio, hay una separación, ¿ok? Si hay una separación, si hay un divorcio, ¿ellos están juntos? ¿Siguen siendo esposos? No tiene sentido,
¿Por qué? Porque están separados. Ya se divorciaron. Ya no son una sola carne. Se han separado. No pueden seguir llamándose, sí, yo soy esposo de ella. O yo soy esposa de él. No pueden ser esposos. ¿Por qué? Porque ya hubo una separación. Hubo un divorcio. ¿Están entendiendo? Eso es lo mismo que está sucediendo aquí con Israel. ¿Ok? Como nación, como pueblo escogido por Dios, Dios le dijo, tienen 70 semanas, tienen 490 años para aceptarme como su Dios. Y al Mesías que voy a enviar, al ungido que voy a enviar, a mi hijo que voy a enviar, para que me acepten, le acepten. Pero ¿qué dice la profecía? A los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No le reconocieron. Entonces, el pueblo de Israel decidió, entonces, ¿qué? Rechazar a Jesús como Mesías. Como la parábola dice, rechazaron al hijo que vino, el hijo del dueño de la viña. ¿Qué sucedió? Lo tomaron, lo rechazaron y ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Verdad que sí? En la parábola. Lo mismo que hicieron el pueblo de Israel. Rechazaron a Jesús como Mesías. Entonces Dios ahora los rechaza a ellos como que, como nación. Por eso es que cuando vamos a los escritos de Romanos, ¿verdad que sí? Cuando Pablo habla, Pablo dice, no es de Israel, no es israelita el que lo es de carne y sangre. ¿Ok? Sino es israelita el que lo es en espíritu, no en letra. El Israel que Dios va a levantar es un Israel espiritual. ¿Ok? Por eso es que cuando vamos a Apocalipsis 12, cuando vemos la mujer vestida de sol, que representa al pueblo de Dios, ¿ok? Que tiene las 12 estrellas representando a quienes, a los 12 hijos de quién, de Israel. Está hablando acerca de la descendencia de Israel. Y va a venir quién, el Mesías. ¿Verdad que sí? Esto lo hablamos en Apocalipsis paso a paso, pero lo tengo que enfatizar ahora para que podamos entender este punto. Va a venir el Mesías. ¿De quién? De la descendencia de Abraham, de la simiente, ¿verdad que sí? La simiente prometida era Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Lo vemos en Apocalipsis 12. Si no lo has visto, recomiendo que lo veas para que puedas entender lo que te estoy explicando ahora. Esa mujer de Apocalipsis 12 representa el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, los fieles de esa descendencia. Y va a venir ¿quién? El Mesías. Ahora, cuando viene el Mesías, cuando vemos al final, cuando el dragón se aira en contra de quién, de la descendencia de la mujer. No está diciendo que se está enojado contra la mujer, sino contra la descendencia de ella. La descendencia de ella es Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Que la profecía dice que el dragón se airó contra el resto de la descendencia de ella. En otras palabras, la mujer representa, ¿verdad que sí? Los fieles de los hijos de Israel. Entonces iba a venir el linaje prometido, que es Jesús. Ahora viene Jesús y ahora dice que de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de ella? Jesús. Entonces, ¿quiénes son el resto? Los que le siguen a Jesús. ¿Quiénes son? Los cristianos. Los seguidores de Cristo. Los seguidores de Jesús. El linaje, el cual Satanás se aira y hace guerra contra ellos, no es contra el pueblo de Israel como nación, es contra los que aceptan a Cristo como su Salvador personal y le siguen, aquellos que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Hay un cambio de linaje. Por eso es que Pablo dice que no es de Israel el que lo es de carne y sangre, sino el que lo es espiritualmente. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Venimos todos nosotros a ser
linaje. ¿Me entiendes? Por medio de Cristo somos injertados espiritualmente en la descendencia de ¿quién? De Abraham, en la promesa. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque los hijos de la promesa rechazaron al Mesías. Rechazaron a Dios. Entonces Dios ahora tiene que levantar ¿qué? Una nueva generación. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que dice esta profecía que 490 años han sido determinados para Israel. Ya después de eso, Israel deja de ser nación como nación escogida. ¿Estamos entendiendo? Ahora los que vienen siendo escogidos son aquellos que, ¿qué? Lo que dice la profecía, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la vida de Cristo. ¿Entiendes? Esos son el nuevo Israel, el Israel espiritual. ¿Ok? Y todo esto tiene que ver con Apocalipsis 7 y con Apocalipsis 14. ¿Ok? No estoy diciendo que ahora las personas de Israel como individual, independiente, no se pueden salvar. No, todo israelita, todo el mundo, toda nación, ¿ok? Porque el mensaje va a llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Toda nación que acepte a Cristo, al Hijo, ¿verdad que sí? Entra como linaje, como descendencia. ¿De quién? Prometida, como la descendencia prometida. Pero ellos como nación fueron rechazados. Ahora, como persona independiente, si ellos aceptan a Cristo de las Escrituras, pueden ser salvos y serán salvos. Como cualquiera de nosotros podemos ser salvos si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Él nos pone, nos adopta como sus hijos. ¿Estamos entendiendo? Es bien importante este punto. ¿Ok? Vamos a seguir con el estudio. Así que vemos que entonces a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, Jesús muere y faltan 3 años y medio después. ¿Y qué sucede 3 años y medio después de la muerte de Jesús? Llegamos al otoño del año 34. ¿Ok? Del año 34. ¿Qué sucede en el otoño del año 34? Ya ocurrió el Pentecostés, ¿verdad que sí? Ya están predicando el evangelio con todo el poder del Santo Espíritu. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, no vayan a Samaria ni a ningún otro lado, vayan a las ovejas perdidas? ¿En dónde? En Israel. Porque aún Dios tiene 3 años y medio que quiere que salvar a los más que pueda. Pero ¿qué pasa cuando se cumple en el reloj de Dios el tiempo en el año 34? ¿Qué evento ocurre? Fue la última oportunidad que Dios le dio al pueblo de Israel para aceptar a Jesús como el Hijo, como el Mesías prometido. ¿Qué fue lo que sucedió? Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, ¿quiénes? Los judíos, los fariseos, los doctores de la ley. Mira lo que dice. Y ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estamos viendo que en el año 34, en el otoño del año 34, es cuando Esteban es apedreado. Esteban le cuenta la historia de cómo Dios
ha estado con el pueblo de Israel tratando de guiarlos, tratando de protegerlos, pero siempre ellos se descarrían hasta el nivel que no quieren ni aceptaron ya a Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Se llenaron de ira en contra de ¿quién? De contra de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba dejando saberle claro a ellos de que han rechazado al Dios, el cual lo libró de mano fuerte en Egipto, el cual dio una promesa a Abraham de que de él será linaje en esta tierra. ¿Y qué pasa? Ellos rotundamente no quisieron escuchar. Y dice que Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿quién estaba hablando por Esteban? Estaba clamando ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Taparon sus oídos y ¿qué? Arremetieron a ellos con una. En otras palabras, de un solo golpe quisieron matarlos. Quisieron matarlos, ¿verdad que sí? ¿Y a quién realmente estaban ellos airados? ¿Contra Esteban? ¿Estaban airados contra quién? Contra el Espíritu Santo que estaba hablando por medio de Esteban. Y de ahí de un solo ellos sellaron la suerte. ¿Y qué fue lo que pasó después de eso? ¿Qué se levantó? ¿El espíritu de qué? De persecución en contra de quiénes. De los discípulos que habían recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Y se levantaron en contra de quién? De Dios. En contra de los discípulos, pero los discípulos estaban llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Estaban en contra de quién? De Dios. Los judíos sellaron su suerte, sellaron su decisión en rebelión en contra del Dios de las Escrituras, el Dios que tú y yo conocemos y adoramos. Así que como nación no podemos decir que todavía el pueblo de Israel es una nación escogida, que es una nación santa. No lo es, porque ellos rechazaron al santo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Tengamos cuidado de cómo hablamos las cosas. ¿Okay? Las Escrituras nos dejan saber que Israel dejó de ser pueblo escogido. Y ahora Dios escoge otra simiente. Todo aquel que acepte a Cristo viene a ser injertado a la simiente escogida. Israel como nación ya dejó de ser nación escogida. No lo es. ¿Ok? Esto es lo que dicen las Escrituras y esto es lo que vemos en la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cumple la profecía de tiempo que Dios dice que 70 semanas, 490 años están determinados, marcados, cortados para tu pueblo ser escogido. Para que el tiempo de gracia, para que ellos escojan adorar al verdadero Dios. ¿Y qué pasó? Se cumplió el tiempo y solamente los fieles judíos, que esos fueron los discípulos de los 120 y los que aceptaron el mensaje de Jesucristo, fueron los que Dios utilizó para levantar esta nueva simiente. ¿Ok? Y esas son nuevas simientes, son todos aquellos que como vimos en Apocalipsis 12, versículo 17, y el dragón se airó contra la mujer y fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que viven la vida de Cristo. ¿Ok? Esa es la nueva simiente que Satanás está airado y persigue. ¿Para qué? Para que él destruir y matar y eliminar de la tierra. Pero Dios, como vimos en Apocalipsis 12, protege a su iglesia, protege a su pueblo. Él es el que lo sostiene. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué es esto? Lo que nos está hablando aquí. Después de que
se cierre ese periodo de tiempo, después de que termine el año 34, vendrá ¿qué? Un pueblo a destruir, ¿qué cosa dice? La ciudad, el templo, ¿verdad que sí? ¿Y qué fue lo que pasó en el año 70, como estamos viendo aquí? Se cumplió ¿qué cosa? La destrucción ¿de qué? De Jerusalén. En el año 70 después de Cristo. Podemos ver aquí el templo de Jerusalén, cómo fue destruido, ¿verdad que sí? La situación, todo lo que sucedió, cómo el templo fue destruido con fuego, ¿verdad que sí? Y esto lo vemos históricamente, y si puedes conseguir el libro de Josefo, que era un historiador, él vivió en ese tiempo y escribió acerca de la destrucción de Jerusalén, con más detalle cómo fue que sucedió esto. Y Jesús, antes de que fuera crucificado, él profetizó que vendría esta destrucción de Jerusalén. Por eso es que viene Mateo 24. Pero en Mateo 23 vamos a ver cuando Jesús profetiza acerca de esta destrucción de Jerusalén, que dice que piedra sobre piedra no quedará. Como pueden ver aquí en la imagen, quedó eso como un llano, como si no existiera. Y vemos esta foto a mano derecha, que vemos las piedras, dice que piedra sobre piedra será derribada, será echada afuera abajo. Y estamos viendo aquí las imágenes, cómo se cumplió esto en la historia. Pero vamos a leer Mateo 24, 1 y 2. Nos dice: y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos viendo las imágenes. Vemos aquí en el centro bien grande donde estaba el templo, que quedó hecho nada, no parece como si nunca hubiese existido. Y estas piedras que están tiradas aquí en el suelo es lo que Jesús dijo que iba a hacer. Piedra sobre piedra serían derribadas, y están todas derribadas aquí como evidencia y prueba de lo que Jesús profetizó iba a suceder en contra de Jerusalén. ¿Por qué? Por rechazar al Mesías, por rechazar a Dios. ¿Y qué sucede después de esto? El último versículo que nos dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y esto se refiere al tiempo del fin, el tiempo de nosotros, cuando ya la obra de juicio termine, los pecados, como vimos en que dice la Biblia acerca del santuario, vimos que los pecados, cuando se purifica el santuario, son echados sobre este otro cordero, como macho cabrío, que era llevado a Azazel, ¿verdad que sí? Y era llevado al desierto para ser muerto. Asimismo, los pecados van a ser echados, van a ser derramados, como dice aquí, sobre el desolador, que se refiere a sobre Satanás. Van a ser echados esos pecados sobre él, para que cuando la tierra sea destruida con fuego, sea destruido todo pecado para siempre, eternamente. ¿Ok? Y aquí estamos viendo esta profecía completa acerca de los 2300 días, y dentro de ella los 490 años. Ahora, ¿qué pasa? Todavía falta un marco de tiempo aquí, ¿verdad que sí? Entre el año 34 y que termine la profecía. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuántos años hay de diferencia? Vamos a hacer la resta, ¿ok? 2300 días o 2300 años menos 490 años, la diferencia queda un total de 1810 años. Y ese es el total de años que queda o resta de la diferencia de estos 490 años. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en esos 1810 años? ¿Qué está Jesús haciendo? Porque Jesús ascendió al cielo, ¿verdad que sí? Después de su muerte y resurrección. ¿Qué Jesús está haciendo? Y vemos que en el año 34 dice que Esteban vio a la diestra del Padre a Jesús. Y vimos ya en qué dice la Biblia acerca del santuario, que Jesús está en el lugar, en este tiempo, estaba en el lugar, ¿dónde?
santo, y lo vemos en Apocalipsis también paso a paso, cuando Juan está en visión, él ve a Jesús y los 7 candeleros de oro, y los 7 candeleros de oro están en el lugar santo. O sea que cuando Esteban ve a Jesús a la diestra del Padre, vimos en Apocalipsis paso a paso que el Padre está en el lugar santo y Jesús está a la diestra, a la mano derecha del Padre. ¿Para qué? Para comenzar su obra como sumo sacerdote. Y Jesús está, como vimos en Apocalipsis paso a paso, en medio de las 7 iglesias, en medio de su pueblo, velando, teniendo cuidado de ella, ¿verdad que sí? Y envía a su espíritu y sus mensajeros ¿a quiénes? A su iglesia, a su pueblo. Por las edades, por los años, por ese periodo de tiempo, ¿ok? De las 7 iglesias, de los 7 candeleros de oro, como vimos en Apocalipsis paso a paso, y entendimos y aprendimos que esos 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias, 7 periodos de tiempo en ellas. ¿Y dónde entran las iglesias en esta profecía de los 2300 días? Dentro de estos 1810 años. ¿Qué está pasando aquí dentro de estos 1810 años? Como estamos viendo aquí la imagen, están el mensaje a las 7 iglesias. Y vimos el capítulo anterior, ¿verdad que sí? Que la iglesia de Esmirna y Pérgamo estaban pasando ¿por qué? Por persecución. ¿Quién la estaba persiguiendo? Ya estudiamos esto, ¿verdad que sí? El cuerno pequeño, el papado, ¿verdad que sí? Empezó a perseguir y matar a los santos. Y dice que por 1260 días, estamos hablando de esta misma profecía de los 2300 ¿qué? Días. Se está hablando acerca de 1260 años de persecución papal en contra de ¿quiénes? De los fieles remanentes del Señor en esas iglesias, en ese periodo de tiempo. ¿Ok? Que fue desde el 538 hasta el 1798. Y por eso es que sale esta pregunta de Daniel 8, 13 y 14, que dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Prevaricación ya estudiamos que es poner leyes injustas, ¿verdad que sí? Al pueblo. La prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y la respuesta que se le da es: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Y cuándo es que cae y termina esta fecha de los 2300 días? Cae en el otoño del 1844. O sea que estamos viendo, ¿verdad que sí? Cómo la profecía se cumple perfectamente en su marco profético, incluyendo el mensaje a las 7 iglesias que se enlazan con Apocalipsis. Y entramos en el tiempo ¿de qué? Del fin. ¿Por qué decimos el tiempo del fin? Estás hablando del 1844 y estamos en el 2020. Sí. ¿Por qué se le llama tiempo del fin? Porque en el lugar, como estudiamos en Apocalipsis y estudiamos también en qué dice la Biblia acerca del santuario, vemos que en la última fase, en el lugar santísimo, es la parte final de la obra del sacerdocio, del sumo sacerdote. Estamos en el tiempo del fin. ¿Por qué el tiempo del fin? Porque Jesús pasó del lugar santo de los 7 candeleros, ¿lo ves?, al lugar santísimo para hacer la última fase de la obra ¿de qué? De intercesión. Y aquí comienza ¿qué? El juicio ¿de qué? La obra de juicio. ¿El juicio de quiénes? Primero, el juicio de los muertos. Los que han muerto desde Abel, toda hasta que comienza y se enlaza con el juicio ¿de qué? De los vivos. Cristo ahora mismo está en el lugar santísimo, en la última fase. Por eso es que la profecía le dice a Daniel: anda, Daniel, esta profecía no es para ti ahora, esto es para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Daniel,
Jesús no había venido aún como hombre a esta tierra y no había comenzado su obra sacerdotal. No era para el tiempo de Daniel. La profecía hasta de tiempo es para nuestros días. Estamos en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ya Jesús desde 1844, estamos viendo, de acuerdo a la profecía que Él estableció, ¿ok?, de que su obra sacerdotal comenzaría en el 1844, en el otoño de 1844, en octubre. ¿Ok? Comenzó la obra final del plan de la salvación. Jesús en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros y haciendo juicio de las personas que han muerto, ¿ok?, para pesarlo en la balanza, si son hallados dignos de estar en el reino de Dios. Y por eso nosotros ahora mismo tenemos que estudiarnos cada día, porque estamos en el tiempo del fin y comenzará pronto el juicio de los vivos. ¿Y cómo sabemos que el juicio de los vivos comenzará? Esto ya lo hablamos en Apocalipsis paso a paso. ¿Ok? Así que estamos en el tiempo del juicio. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Comenzó ya. ¿Desde cuándo? Desde el 1844. Y Dios todavía, como mismo pasó con Israel, que tiene su misericordia, así mismo va a pasar en nuestros días. Él está extendiendo su misericordia porque desde el 1844 y estamos en el 2020, casi por salir del 2020 entrar al 2021. Y todavía Dios extiende su misericordia. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere salvarnos. Y quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, confesemos nuestros pecados a Él, a nuestro sumo sacerdote, a Cristo Jesús, para que Él nos purifique y nos limpie y nos dé su carácter, nos imparta su carácter mientras nosotros tengamos una relación con Él. ¿Por qué qué? Porque nos dice la Escritura, como vimos en Apocalipsis 12, que es bien importante, los que son la descendencia de Jesús son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que viven la vida de Cristo. Y por eso Él está intercediendo para salvarnos, para que nos hallamos con Él, que tengamos la misma plenitud de su carácter, que lo reflejemos a Él en todo. Ahora, ya cuando llegue el 1844, la verdad acerca del santuario va a ser expuesta. Las verdades que han sido ocultas por medio de este cuerno pequeño del Vaticano, de la Iglesia Católica, que ha estado ocultando por tantos años, como hablamos en los capítulos anteriores, esta verdad ya va a ser, ¿qué?, abierta, va a ser revelada. Dios va a levantar un pueblo, va a levantar una iglesia, va a levantar unos escogidos para pregonar esta verdad a todo el mundo. Pero nada de esto iba a suceder hasta que se cumpliera el marco de tiempo ¿de qué? Del 1844. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es decir que para el 1844 ya la persecución papal que había en Europa iba a dejar de existir. ¿Y qué pasó? Para antes de 1844, ¿verdad que sí? Tenía que las personas huir de la persecución papal que hubo allá en Europa. ¿A quién? América. Ya esto lo hablamos en Apocalipsis 12, ¿verdad que sí? Y también lo hablamos en el tema anterior. Y va a venir a esta tierra, América, especialmente ¿en dónde? En los Estados Unidos, la nación que se levantó el protestantismo, protestar en contra de los abusos y de la falsedad que la Iglesia Católica había desarrollado. ¿En dónde? En Europa. Y entonces escaparon estos peregrinos, ¿verdad que sí? Como se llama en latín, peregrinos, escaparon aquí a esta nación de América, aquí en Estados Unidos. ¿Para qué? Para adorar libremente a Dios. ¿Ok? Como dice Apocalipsis 12, que la tierra ayudó
a la mujer, y la tierra abrió su boca. ¿Para qué? Para recibir a esta nación, a estos peregrinos en esta nación. En otras palabras, que entonces en esta nación Dios iba a levantar ¿qué? Dios iba a levantar un pueblo que exalte la verdad de las Escrituras. Un pueblo, como dice aquí, que restableciera, ¿qué cosa? Lo que dice Daniel, que restableciera el continuo sacrificio, ¿verdad que sí? No el sacrificio de cordero, sino el continuo que plegaria, oración ¿a quién? A Dios, perdón de pecado a Dios, no al hombre, a Dios, ¿verdad que sí? Sabemos que la oración al hombre, eso fue algo que Satanás hizo utilizando a la Iglesia Católica como medio ¿para qué? Para hacer que el hombre se pierda. Pero Dios va a levantar un pueblo después de 1844 con la verdad acerca de qué? De que no hay que orarle al hombre, sino hay que orarle ¿a quién? A Dios. Lo que el libro de Hebreo nos habla. El continuo sacrificio, la continua comunión y oración con Dios. ¿Qué pasa? Iba a levantar la verdad nuevamente ocultada acerca de qué? Del santuario de Dios. Que hay un santuario en el cielo. Que levantó Dios y no el hombre. Y que por medio de nuestras oraciones llegan a ese santuario celestial, cuyo sacerdote, sumo sacerdote es Cristo Jesús, la cual podemos ver y aprender esto en el libro de Hebreos. ¿Y qué más está en el santuario celestial? Como estudiamos en lo que dice la Biblia acerca del santuario. Van a exaltar ¿qué cosa? Levantar nuevamente o restablecer ¿qué cosa? La ley de Dios, que ha sido pisoteada, ha sido cambiada, como ya hemos visto en estudios anteriores, por la Iglesia Católica, que ha pisoteado, ha cambiado, ha quitado y añadido a la ley de Dios. Este pueblo se va a levantar después de 1844 con esta verdad acerca de ¿qué? De la ley de Dios. Va a tener que el don profético. ¿Y cómo tú dices que esto es el don profético? Vamos a estudiar esto rapidito. Vamos a Apocalipsis 12, porque la clave de todo es Apocalipsis 12. Miren cómo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? La descendencia de ella es Cristo. ¿Y quién es el resto? Lo que le sigue, los seguidores de Cristo. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Lo ves? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a buscarlo en las Escrituras. Apocalipsis 19:10. Mira lo que dice. Y me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan hablando, que se postró al ver la gloria de este ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea que el testimonio de Jesucristo es dos cosas: vivir la vida de Cristo, y no tan solo vivir la vida de Cristo, sino que nos dice que es el espíritu de la profecía. O sea que el pueblo de Dios, el pueblo final de Dios, al cual el dragón se aira contra ellos, son los que ¿qué? Los que guardan la ley de Dios, exaltan la ley de Dios y tienen el don profético. A esos son los que Satanás se aira en rebelión contra ellos y quiere ¿qué? Destruirlos. Así que este pueblo final que se va a levantar después del 1844, nuevamente restablece la comunión con Dios, exalta y trae a la luz nuevamente la verdad acerca de quién, del santuario celestial que levantó Dios y no el hombre. Exaltará la ley de Dios y tendrá sobre todo también el don profético. Y sigue diciendo, levantará las verdades de ¿qué? De las sagradas escrituras. La sagrada escritura será la base, el fundamento de ¿qué? De esta iglesia, de este pueblo de Dios. Por eso es que en Apocalipsis, nuevamente Apocalipsis 12,
la mujer está parada ¿sobre qué? Sobre la luna. Y la luna, ya no estudiamos esto en Apocalipsis paso a paso, nos deja saber que la luna es la palabra de Dios. Su fundamento es la palabra de Dios. Y esta iglesia, este pueblo final que se va a levantar desde el 1844, ¿ok? Su fundamento es la palabra de Dios. Tiene el don del espíritu de profecía, el don profético, exalta la ley de Dios, exalta el santuario de Dios que levantó Dios y no el hombre, y la comunión constante ¿con quién? Con Dios. Y este pueblo, esta iglesia, este pueblo escogido debería ser formado después de esta fecha, no antes. ¿Por qué? Porque la profecía nos dice que después, ¿hasta cuándo va a durar esto? Hasta el 1844. Tiene que ser después de esta fecha. Es que el Señor va a brindar y traer más luz. ¿A quién? A este nuevo pueblo, a esta nueva iglesia que se va a levantar ¿en dónde? En Estados Unidos. Porque fue donde la profecía marca que huyeron hasta esta tierra. Y viene la pregunta, ¿cuál es esta iglesia y dónde está ubicada? Hermanos, quiero decirle con toda franqueza y sinceridad, y esta es una de las razones por la cual yo pertenezco a esta iglesia, a esta organización, porque es una iglesia que es profética, está dentro de la profecía, cumple con la profecía que habla el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y por eso es que yo pertenezco a esta iglesia. Porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético y el don del espíritu de la profecía, como habla Apocalipsis 19:10. Y Dios te llama también para que tú puedas ser parte también de este pueblo que levantó Dios y no el hombre. ¿Cuál es esta iglesia y dónde está ubicada? ¿La que sí? Como mismo pudimos ver en Apocalipsis 17, donde nos enseña y nos muestra la ubicación y dónde se encuentra esta Babilonia espiritual. ¿Verdad que sí? Asimismo, que es la Iglesia Católica, el Vaticano, ya lo vimos. Asimismo, la palabra de Dios nos enseña dónde es que Dios iba a levantar su remanente final. ¿Dónde está esta iglesia y dónde está ubicada? ¿Cuál es esta iglesia? Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fundada desde el 21 de mayo del 1863. ¿Ves? 1863. Años después de ¿qué? Del 1844. Después del 1844, este grupo de personas se reunieron a estudiar las Escrituras y a profundizar el porqué de las cosas y se dieron cuenta acerca del santuario, acerca de la verdad del sábado, acerca de la reforma de ProSalud. Dios entonces levanta a un profeta en este tiempo, en los 1800, después de los 1844, levanta a esta profeta, a la hermana Elena G. de White, la levanta, le da el don de profecía. Y solamente no solamente ella, sino con otros pioneros, se reunieron y Dios fue dando luz acerca de qué, de lo que la profecía hablaba del tiempo del fin. Que después de 1844 estas verdades iban a ser levantadas. Y Dios levantó a esta iglesia. ¿En dónde? En América, como dice la profecía. ¿Cuándo? Después de 1844, como dice la profecía, ¿verdad que sí? Y no es una iglesia solamente en Estados Unidos. Gloria a Dios que se ha extendido. Tiene pastores, hospitales, escuelas primarias, escuelas secundarias,
universidades. Dios ha levantado esta iglesia con una misión y un propósito específico. ¿Y en qué creemos? Les voy a enseñar lo que creemos para que usted vea que es lo mismo que habla Daniel. Mira. Creemos en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué vimos en Daniel? Exaltar la verdad ¿de qué? De las Sagradas Escrituras. Creemos en la deidad. La deidad es, creemos que Dios, Jehová, es el Padre, Jesús es Dios, Jehová Hijo, y que Dios también es el Espíritu Santo. Son tres seres independientes que forman la deidad, Jehová. ¿Ok? La naturaleza del hombre, cómo somos formados. El gran conflicto que existe entre el bien y el mal. Y lo vimos en Apocalipsis 12, el dragón y el cordero, Cristo. ¿Verdad que sí? Vida y muerte y resurrección de Cristo. Todo esto tiene que ver con el santuario. La experiencia de la salvación. Nuevamente, Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. La salvación solamente viene por medio de ¿quién? De Cristo, por la fe en Él. Y Él nos da el poder para vencer y asimilar su carácter y ser transformados a la imagen y semejanza del carácter de ¿quién? De Cristo. Crecimiento en Cristo, ya lo acabo de decir. La iglesia, como pueblo de Dios, es una iglesia, es un cuerpo, ¿verdad que sí? El remanente y su misión. ¿Cuál es la misión? Ya lo hemos presentado en Apocalipsis paso a paso, ¿verdad que sí? El mensaje a los 3 ángeles que debe de ser esparcido al mundo entero. Esa es la misión como iglesia adventista del séptimo día que estamos trayéndote este mensaje a ti hoy. Unidad en el cuerpo de Cristo. Unidad en la verdad. Hay una sola verdad, la cual es exaltada en las Sagradas Escrituras. El bautismo. Creemos el bautismo. ¿Te acuerdas del santuario? ¿Cómo podemos llegar al santuario? Por medio del lavacro, que el lavacro representa el bautismo. Todo esto tiene que ver con el santuario, hermanos. La cena del Señor. El pan de la proposición. Este es mi pan, este es mi cuerpo, representa, ¿verdad que sí? Todo esto creemos en la cena del Señor. Los dones y ministerios espirituales, que son los dones recibidos por medio del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? El don de la profecía, lo que le acabo de hablar acerca de que creemos en el don profético y sabemos que Dios se lo impartió, se lo dio a la hermana Elena G. de White para que nosotros podamos entender y no ser engañados en el tiempo del fin, como mismo Dios en las Sagradas Escrituras levantó profetas para guiar al pueblo. Asimismo Dios levantó profetas en estos últimos días para guiar al pueblo. Muy bien, seguimos. La ley de Dios, lo que estamos viendo en Daniel, ¿verdad que sí? Exaltar la ley de Dios. El sábado, que está dentro de ¿qué? De la ley de Dios. La mayordomía, que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. ¿Qué tiene que ver esto con el santuario? Claro que sí, el sustento del pastorado y el sustento de la obra. ¿Para qué? Para predicar el mensaje ¿a dónde? A todo el mundo. Seguimos hablando, conducta cristiana, cómo podemos ser transformados por medio del carácter de Cristo. Matrimonio y familia, creemos en que Dios estableció el matrimonio, varón y hembra los creó, ¿verdad que sí? Adán y Eva estableció el vínculo familiar. Creemos en esto. El ministerio de Cristo en el santuario celestial, lo que hemos hablado en qué dice la Biblia acerca del santuario y lo que estamos viendo aquí en Daniel paso a paso y también en Apocalipsis paso a paso. La segunda venida de Cristo. Esto lo hablamos ya en Apocalipsis paso a paso, ¿verdad que sí? Que creemos que Jesús viene por segunda vez. Por eso es que nos llamamos adventistas del séptimo día, porque creemos en el advenimiento de Cristo por segunda vez. Séptimo día, porque creemos en el día sábado, como dice la ley de Dios, que el sábado fue creado desde la fundación del mundo y seguirá, como lo vimos en Ezequiel 20:20, de mes en mes y de sábado en sábado. Y también vemos que es una señal entre Dios y su pueblo. ¿El qué? El sábado. Por eso es que nos llamamos adventistas, porque esperamos el advenimiento de Cristo y creemos en el sábado, cuya verdad fue pisoteada por Satanás
utilizando la Iglesia Católica, creando otro día que no es el día verdadero de reposo. ¿Okay? Y con esto levantamos la verdad, nuevamente, que es pisoteada por tierra. ¿Por medio de quién? Del cuerno pequeño del Vaticano. La segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección. ¿Qué sucede cuando uno muere? Si uno va al cielo o al infierno, ya lo estudiamos esto en qué dice la Biblia. Y podemos darnos cuenta que todas estas cosas, que si se va al limbo, que si va al cielo o al infierno, son engaños que Satanás ha utilizado por medio de la Iglesia Católica para controlar las mentes del pueblo. Pero bíblicamente, nadie cuando muere va al cielo o al infierno, sino queda ahí en el sepulcro hasta que Cristo venga y los resucita. ¿Ok? Esto es levantando las verdades bíblicas nuevamente que por medio del cuerno pequeño del papado han sido arrastradas y escondidas. Dios nos ha traído esta luz para esparcirla al mundo entero. ¿Ok? El milenio y el fin del pecado, ya esto lo estudiamos en Apocalipsis paso a paso, cuando nos deja saber que el milenio no es aquí en la tierra, sino es en el cielo. Y el fin del pecado, cuando el pecado sea destruido, cuando la tierra se haga un lago de fuego donde será destruido todo lo que existe en ella, y Satanás y sus ángeles y todo impío serán destruidos, quemados en ceniza, y entonces la tierra se endurece, y entonces Dios, como vimos en Apocalipsis paso a paso del capítulo 19 al 22, Dios recrea todo nuevamente. Esto es lo que Dios nos ha regalado, nos ha dado por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Y ha utilizado esta iglesia para levantar estas verdades que Satanás ha enterrado por tantos años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará esto? Estas verdades siendo enterradas hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario será purificado. Y Dios levantará nuevamente estas verdades que Satanás ha tratado de enterrar por tantos y tantos años. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Ya podemos ver el capítulo 9, donde se contesta la pregunta ¿hasta cuándo durará y qué sucederá en ese periodo de tiempo y qué viene después? ¿Okay? Dios, podemos ver, después de esta profecía de los 2300 días, ha levantado un pueblo con esta verdad bíblica para que pueda salvar al mundo entero. Y esta verdad se te ha sido traída durante estos seminarios para que puedas entender que las Sagradas Escrituras es la base de nuestro fundamento, debe ser la base de nuestras vidas y el centro de nuestra relación con Dios. Y que Dios ha levantado una iglesia, un pueblo, con estas verdades para predicar al mundo entero. Pero asimismo, como sucedió con el Israel, ha ocurrido o está ocurriendo en nuestro presente. Dios nos ha escogido como pueblo, como iglesia, para predicar estas verdades al mundo entero. Que hayan miembros de la iglesia que no vivan a la luz del mensaje, no quita que la verdad ha sido entregada y dada para predicar al mundo entero. No quita que la iglesia ha sido levantada por Dios. ¿Por qué? Porque donde quiera que se levanta la verdad, ya vemos que el dragón se aira y se mete. ¿Para qué? Para querer destruir la verdad y echarla por tierra. Pero como así mismo pasó con las iglesias, ¿verdad que sí? De los 7 candeleros de oro, Dios siempre tenía un remanente dentro de las iglesias. Y en la 7ª iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia de nuestra generación, de nuestro tiempo, nuestra iglesia, ¿ok? La condición que llevamos nos puede llevar a la perdición, pero Dios tiene un remanente. Por eso es que dice Apocalipsis 12, el resto de la descendencia de ella. Aquellos pocos que quedan en esa descendencia, Satanás se aira para querer destruirlos, pero serán como ¿qué? Como la piedra,
Serán esos 144,000 que Dios va a levantar. ¿Para qué? Para predicar el mensaje a todo el mundo. Y esos 144,000 predicarán el mensaje al mundo entero y se hará un monte que ocupe ¿qué? La tierra entera. Muchos serán llamados y venidos a la verdad de las Sagradas Escrituras que el Señor nos ha regalado como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si tú quieres ser parte de esta iglesia, puedes buscar en el área donde tú vives, que de seguro tiene que haber una iglesia adventista en tu comunidad. Y si te interesaría saber dónde puedes hallar una, puedes escribirnos al inbox. Puedes escribirnos y darnos saber. Y con mucho gusto te buscaremos una iglesia cercana donde puedas congregarte. Tenemos la verdad de las Sagradas Escrituras. Queda de nuestra parte mantener una relación con Dios y ser parte de este pueblo escogido final. Dios te bendiga, Dios te acompañe, y para el próximo sábado estaremos presentando los capítulos 10 y 11 de Daniel paso a paso. Que Dios te bendiga.